Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sistemas Dinámicos para la Economía. Hoy vamos a ver el filtro de Kalman, que es un aparato matemático que se utiliza en macroeconomía y en econometría fundamentalmente. Bien, vamos a primero a repasar un poco lo que hemos visto de sistemas muy sucintamente y enseguida empezamos con el filtro de Kalman. Bien, tenemos aquí un sistema en el espacio de los estados, es decir, x, la variable de estado, el vector de estado x de k es igual a por x de k menos 1 más b por u de k, siendo u de k el control, como siempre. Y aquí tenemos las dimensiones. Esto es un vector de n por 1 y todas estas matrices y estos vectores tienen que ser tal que el resultado da n por 1. Esto a por x de k menos 1 sería n por 1 y si tenemos m controles tendríamos una matriz aquí de distribución de controles n por m menos 1 por m por 1 sería n por 1. Bien, esta es la matriz, el vector de estado que no observamos directamente. El sistema va a ser observable, pero x de k no lo observamos directamente, tal como vimos en el filtro de Leuenberger, en el observador de Leuenberger, ¿no? Lo que vamos a ver es, lo que vamos a observar es, a través de una matriz C, vamos a observar o una combinación de x de k o un subconjunto de variables del vector de estado. Por ejemplo, si tenemos p que es igual a 1, c sería un vector de 1 por n, ya lo hemos explicado, que podría ser, por ejemplo, 1, 0, 0, por ejemplo, si n es igual a 3. Entonces, c por x de k, que sería x1 de k, x2 de k, x3 de k. Entonces, lo que tendríamos aquí el producto nos da y de k, que sería x1 de k. En este caso, estaríamos observando la primera componente del vector de estado. Si aquí tuviéramos 1, 1 y 1, tendríamos que estaríamos observando la suma de las tres componentes del vector de estado, pero no cada una de ellas, ¿vale? Entonces, esa es una dificultad que tenemos. Cuando el sistema es puramente determinístico, no hay variables aleatorias, lo que podíamos hacer era aplicar el filtro de Leuenberger y podíamos, como vimos en un ejemplo además, podíamos estimar el valor de x de k. El valor de x de k, aun cuando no lo estemos viendo. Cuando estemos viendo es solamente una salida parcial. Bien, ¿qué ocurre además en este sistema si introducimos aleatoriedad? Es decir, lo que es el sistema, la parte de estado, lo que es el sistema, la parte de estado, lo que es el sistema puro teórico, puede tener ruidos. Entonces, si le añadimos aquí un ruido, aquí en verde, por ejemplo, un vector de n por 1, w de k, que sería un ruido blanco, es decir, sería una perturbación de tal forma que para cada instante k tenemos una realización de una normal de media cero y una varianza determinada, ¿vale? Entonces podemos tener aquí que la media de v de k, esto lo podemos poner si queréis así más fácil, la media, esto sería v de k, v sería una normal de media cero y matriz de varianzas covarianzas R, ¿vale? Y matriz de varianzas covarianzas R normalmente no van a estar autocorrelacionadas con el tiempo, por tanto R será una matriz de varianza realmente, ¿no? Sería una matriz de n por n, ¿no? ¿Y qué ocurre si introducimos, esto sería n por 1, y qué ocurre si introducimos eh, en la ecuación de observación otro ruido? Es decir, esto puede considerarse como una perturbación del sistema y esto podría considerarse como un ruido de nuestros sensores o de nuestras observaciones.
Y esto lo podemos poner como v de k, y v de k sería igual. V de k sería una normal de media cero y, y, y matriz de varianzas, covarianzas R. Esta la vamos a llamar Q, esta de arriba, ¿vale? Que la habíamos llamado R, Q. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una perturbación y una perturbación en nuestro propio sistema aleatoria, y luego nuestros sensores no observan la variable i de k con una perturbación, con un ruido. Por ejemplo, esto podría ser, en este sistema, en términos físicos, esto se utiliza para, por ejemplo, para la posición de un móvil, de un avión, de un coche, etcétera. Entonces, podemos tener una partícula o, ya os digo, un móvil en general, un avión, etcétera, en donde este sistema es la parte determinística, pero luego el propio sistema tiene perturbaciones, es decir, puede haber diferencias de presión atmosférica, puede haber un viento, puede haber mayor densidad atmosférica, etcétera, ¿vale? Y por otra parte, si estamos midiendo, si medimos una variable o un conjunto de ellas, esa variable que estamos midiendo, el propio sensor nos puede dar un ruido, una perturbación, ¿vale? Entonces, el objeto del filtro de Kalman es que nosotros observamos I de K, pero con ruido, I de K como una observación del vector de estado X de K, y además con ruido. Entonces, el objetivo del filtro de Kalman es, de esta serie, conseguir filtrarla de alguna forma, que es lo que vamos a ver, para detectar, para estimar el valor del vector de estado en cada instante de tiempo, para detectar el valor de estado en cada instante de tiempo. Es decir, si nosotros tenemos que un proceso que podría ser, si tenemos aquí la posición de algo, y aquí en el tiempo, entonces nosotros podemos tener, pues fijaos, podemos tener al medirlo con ruido, nosotros podemos tener una serie de esta forma. Bien, pues lo que hace el filtro de Kalman, es detectar la señal implícita que hay en lo que vemos nosotros. Es decir, intentamos ver, observar, detectar la señal que está incluida en la señal observada con ruido, ¿vale? Podemos tener, por ejemplo, en economía, podemos tener series económicas, entonces tenemos igual series económicas que tienen una tendencia subyacente. ¿Por qué? Porque la observamos con ruido. Las observamos con ruido. Bueno, pues nosotros queremos detectar la tendencia subyacente. Entonces queremos eliminar el ruido y detectar la tendencia correspondiente. O podemos querer la tendencia y el ciclo, por ejemplo. Pues también se podría aplicar. La tendencia y el ciclo, ¿por qué? Porque tendríamos aquí una serie y queremos detectar la tendencia del ciclo. Pues el vector de estado, la primera componente, por ejemplo, sería la tendencia, y la otra componente sería el ciclo, que tiene una parte determinística, más una aleatoriedad, más una variable aleatoria. ¿Y qué es lo que observamos nosotros? Pues la tendencia y el ciclo sumadas, tal como vimos en un ejercicio del filtro de Leuenberger, del observador de Leuenberger, ¿vale? Entonces, de aquí podríamos, si tenemos esta serie, nosotros podríamos detectar
el ciclo y la tendencia. El ciclo y la tendencia no las observamos, observamos la suma de las dos, ¿vale? Entonces, la suma de las dos. Y aquí tendríamos ciclo y tendencia, ¿vale? Entonces podríamos tener aquí el ciclo, podríamos estimar el ciclo en el tiempo y podríamos estimar la tendencia en el tiempo, igualmente, la tendencia. Entonces el ciclo sería así, para entendernos, y la tendencia, pues si tiene tendencia positiva, pues sería algo así, ¿vale? Entonces eso se utiliza mucho en este tipo de cosas. O por ejemplo para estimadores de regresiones o de modelos econométricos. Se utiliza igualmente el filtro de Kalman. ¿De acuerdo? Para las estimaciones recursivas de los parámetros, también se aplica el filtro de Kalman para obtener estimadores óptimos. Pero bueno, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, esto es para lo que sirve, para lo que serviría el filtro de Kalman, ¿no? Es filtrar una serie que percibimos con ruido, para averiguar el verdadero valor real de la serie, ¿vale? Estimar el verdadero valor de la serie. Bien, pues ¿qué tenemos aquí entonces? Pues vamos a borrar. Entonces nos introducimos con lo que es el filtro de Kalman. Entonces el filtro de Kalman se basa en la predicción del modelo teórico. La predicción del modelo teórico va a ser la parte azul. Y las observaciones que nos proporciona el propio sistema. Entonces, eso es lo que va a hacer el filtro de Kalman. Entonces, el filtro de Kalman lo que va a utilizar utiliza lo que es la predicción del modelo teórico, como una primera estimación en el instante K, como una primera estimación, y luego lo que hace es perfecciona o corrige esa primera estimación con los valores observados. Entonces, a esta primera estimación se le dice estimación a priori y esta sería la estimación a posteriori. Bien, las predicciones a priori. Las predicciones a priori serán las siguientes, las que nos proporciona el sistema. Ya lo he dicho. Entonces, lo vamos a poner aquí. Las predicciones a priori son las que proporciona el sistema teórico. Entonces, en nuestro caso, lo vamos a llamar X con sombrero en K, es la estimación en K del vector de estado, pero lo vamos a poner con un signo menos aquí. Sería X con sombrero. Hay otra notación, pero yo creo que es más liosa, más demasiado escribir. Pero bueno, yo voy a utilizar esta. Sería X con sombrero para el instante K. Sería una estimación. El sombrero indica una estimación. Y el menos delante que es a priori. Entonces sería simplemente esto, ¿no? A de X de K, de la estimación que tenemos en el periodo anterior, la estimación final que teníamos en el periodo anterior, más B por U de K. Bien, aquí ¿qué es lo que estaba utilizando? Bueno, independiente de B de U de K, que U de K lo conocemos y B lo conocemos todo, menos el vector X de K, ¿vale? Independientemente de esto, esta estimación B, la estimación para el instante K, a priori, es la que nos dice el propio modelo. Es la que nos dice
la que nos da el propio modelo. Antes tendríamos que tener una estimación, tendríamos que partir de una condición inicial, ¿vale? El filtro de Kalman, como digo, va a ser recursivo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un valor estimado en el periodo anterior. ¿Vale? Entonces, esta estimación a priori solamente tiene datos hasta k-1, hasta k-1. Por eso esto algunas veces se pone x, x de, lo ponen, a ver, se pone de muchas formas, x de k, y luego ponen aquí k-1, que es la estimación que se hace para k con información hasta k-1. O también se pone x de k con datos hasta k-1. Pero bueno, nosotros ponemos x menos con sombrero, que significa que es la estimación en k con datos hasta k-1. Con datos hasta k-1. Entonces es una estimación a priori, ¿vale? Y vamos a tener, por el propio modelo, vamos a tener una estimación de la observación, que la vamos a llamar I de k, a priori igualmente, que va a ser c por x de k. C por x de k. ¿Vale? Entonces, c por x de k. Entonces, aquí vamos a tener esto y esto. Entonces, estas serían las predicciones a priori. Son las que nos proporciona, como digo, el modelo teórico. Entonces, necesitamos una predicción renovada como un mecanismo de corrección de errores. ¿Vale? En el modelo determinístico, que es sin las perturbaciones estas verdes, en el modelo determinístico lo que teníamos es que el observador de Leuenberger. Entonces poníamos el observador de Leuenberger, lo vamos a poner aquí en blanco. Poníamos aquí el observador, no lo vamos a poner en blanco. El observador de Leuenberger lo poníamos aquí, vamos a poner en azul. El observador de Leuenberger para el caso determinístico, para calcular el vector de estado en el caso determinístico, cuando no lo observábamos directamente, lo que teníamos era, pues igual, un proceso recurrente, era realmente un algoritmo. ¿Por qué? Porque era otro sistema dinámico, era x de k más 1, era igual a x de k más bu de k, y luego poníamos aquí más una constante que llamábamos, creo que llamábamos k igualmente, k, no sé, una constante que la teníamos que elegir a priori, de tal forma que se cumpliera que los autovalores de la matriz fueran inferiores a la unidad de una determinada matriz. ¿Por qué? Pues por la observación que teníamos en el periodo K menos la estimación que hacíamos de la observación en el periodo K. Esto era I con sombrero K. Entonces, de este error lo retroalimentábamos este sistema y veíamos, si elegíamos adecuadamente esta K, veíamos que la estimación coincidía con el verdadero valor del vector de estado. ¿Vale? Este era para el caso determinístico. Bien, pues el filtro de Kalman va a ser igualmente determinístico. Va a ser igualmente lo vamos a poner en amarillo. Sí, en amarillo. El filtro de Kalman realmente va a ser una generalización del observador de Leuenberger para el caso estocástico, en el que haya una realización de variables aleatorias. Entonces, en este caso, para el filtro de Kalman, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener algo muy parecido. Vamos a tener un observador muy parecido. Vamos a tener que x de k va a ser igual a por x, el x de k
que teníamos en el periodo anterior, ¿vale? Más el sistema B por U de K. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el X de K a priori. Este es el X de K a priori. X de K a priori. Hasta K-1. Hasta K-1. Vamos a copiarlo y ahora explicamos. A ponerlo y ahora explicamos. Más una constante K a determinar en cada uno de los periodos, que vamos a llamar K de K, por I de K, menos C por A de X, estimado de K-1 más BU de K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Esto qué es realmente? Esto es I de K menos la observación. Esto sería X menos estimador del vector de estado por C. Esto sería I menos de K, ¿vale? Entonces, con la estimación a priori de la observación, comparada con el verdadero real de la observación, aquí tengo un error. Aquí tengo un error. Entonces, corrijo el error para corregir asimismo la estimación a priori. Es decir, la estimación a priori, lo que le hago es, la estimación en ese mismo periodo, es contemporáneo, ¿vale? Esta parte es contemporánea. Esta parte no, pero esta parte es contemporánea, porque si os fijáis aquí tenemos todo en K, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos haciendo es corrigiendo el error a priori, la predicción a priori en el tiempo K, en el instante K. Entonces, ¿cómo lo hacemos realmente? Realmente lo que estamos haciendo es X, copio otra vez, lo resumo, X a posteriori de K es igual a X a priori de K más K de K por este error, por esta diferencia que lo vamos a llamar error en K, ¿vale? Que lo vamos a llamar error en K, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer esto? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer esto? Tenemos el valor anterior en X menos de K, tenemos estos valores, tenemos I de K cuando lo tengamos, lo que necesitamos es calcular K de K para cada instante. K de K, ¿vale? Es decir, hay que calcular K de K para que esto sea óptimo. ¿Y qué va a ser K de K? Pues se va a obtener esta constante para cada instante de tiempo, esto es lo que se llama la ganancia del filtro. La ganancia del filtro. La ganancia que tenemos en cada periodo del filtro. Es decir, nos ayuda a acercarnos al verdadero valor de la variable de estado. Entonces, ¿esto cómo se va a calcular? Pues se va a calcular minimizando la varianza del error, de este error que hay aquí. Este es el error. Esto es I de K y este es el error. Este I de K es este error. Minimizando el error, la varianza del error, que no es más que el error cuadrático medio. Minimizando ese error, que en cada instante del tiempo, para cada K, minimicemos la varianza del error, ¿vale? Minimicemos la varianza del error. El error se define de esta forma, y entonces bien, aquí vendría unas demostraciones algo pesadas que yo os voy a dar el resultado. Entonces, se podría demostrar teniendo este vector de error así definido, se podría demostrar que la matriz
de varianzas, covarianzas, sería la matriz de varianzas, covarianzas del error, a priori lo vamos a en el instante k, es decir, con información hasta k-1, va a ser igual a A por la que teníamos en el periodo anterior, la estimación de la matriz de varianzas covarianzas. Estas son estimaciones de la matriz de varianzas covarianzas. Sería con la que hay en el periodo anterior, multiplicado por A traspuesta, que la conocemos, más la matriz de varianzas covarianzas de este ruido, de V de K, de la perturbación del sistema, más Q. De tal forma que nosotros siempre partiríamos, esto siempre sería conocido en el periodo K. Esta estimación la podríamos hacer porque tendríamos una estimación de la matriz de varianzas covarianzas, cuya diagonal principal, la suma de la diagonal principal sería lo determinante para calcular K de K, este K de K, ¿vale? Para hacerlo mínimo, ¿vale? Porque eso va a depender, esa matriz diagonal, que es donde están las varianzas correspondientes, del error, que va a ser el error cuadrático medio, ahí eso va a depender de K y vamos a poder derivar esa expresión en K igualar a 0 para hallar el máximo de esa traza, de la traza de esta función, ¿vale? Entonces, hallando la traza correspondiente, el máximo de la función que forma la traza, es decir, si minimizamos, vamos a poner aquí esto, no quería borrar y no voy a borrar. Entonces, si minimizamos la traza de P de K, es decir, la varianza del error, ¿vale? Si queréis, la varianza de error ya sabéis que se puede poner como la esperanza matemática de E al cuadrado de K, ¿vale? ¿Vale? Si tenemos un vector sería el vector por el traspuesto, ¿vale? El vector columna por el traspuesto fila, ¿vale? Eso sería la matriz de varianzas covarianzas, ¿no? Entonces, derivando, si minimizamos la traza de P de K respecto a K de K, entonces derivamos, igualamos a 0, derivamos esto, la traza de P de K respecto a K de K, e igualamos a 0, obtendríamos, esto es algo pesado, por eso lo podéis ver en cualquier manual, obtendríamos que K de K en el instante K, es decir, la ganancia de Kalman, del filtro de Kalman, sería igual a C por P de K menos esta que hemos hallado antes, por la matriz de varianzas, covarianzas de W de K, traspuesto por C P de K, esta misma, menos, por C traspuesta, C lo conocemos, es este de aquí, más R. Y R lo conocemos porque es la matriz de varianzas, covarianzas de esto, R. Y todo ello elevado a menos 1. Esto sería la ganancia del filtro de Kalman. La ganancia del filtro de Kalman. Esta sería la ganancia del filtro. Esta sería la ganancia del filtro. Bien, pues una vez que tenemos la ganancia del filtro, K de K, podemos reestimar el valor de X de K, porque ya lo tenemos todo. Tenemos la estimación en el periodo anterior, tenemos el valor ya en la realización, la observación en el periodo anterior, y ya hemos calculado K de K.
Entonces podemos reestimar el antiguo valor a priori, la antigua estimación a priori para el mismo periodo. Esto es contemporáneo, como digo. Entonces lo que tendríamos es, pues estimamos x de k a posteriori con el conocimiento de I de K, que es la realización que observamos en I de K, y K de K. Entonces lo que tendríamos sería, aquí en amarillo, si queréis, lo que sería, tendríamos lo que tenemos aquí, que lo ponemos de forma más comprimida, es decir, X, esta es la reestimación, la estimación a posteriori, X de K menos más K de K que acabamos de calcular por I de K menos C por X de K. C por X menos de K. Y después de esto se puede estimar la matriz de varianzas-covarianzas del error. Podemos reestimar la matriz de varianzas-covarianzas del error. Esto era hasta K menos 1. Ahora podemos estimar esta matriz en K, pero con información hasta K. Y eso, la estimación a posteriori, ponemos en azul, de P de K sería P de K, sería la matriz de identidad menos K de K por C multiplicado por el valor a priori que teníamos anteriormente. Bien, parece complicado, pero ahora lo vamos a resumir y la aplicación es relativamente sencilla. Este filtro, la aplicación que tiene es relativamente sencilla. Bien, por tanto, ecuaciones del sistema, ecuaciones del filtro, ecuaciones del filtro de Kalman. Filtro de Kalman, que realmente es un algoritmo, un sistema dinámico. Algoritmo. Este es el que vamos a utilizar en la práctica, que es lo que hemos deducido. Las ecuaciones, tendríamos las de la predicción a priori. Tendríamos predicción a priori, predicción a priori, tendríamos 1, la predicción a priori en el instante K sería igual a A, lo que nos dice el sistema, por la predicción que teníamos en el periodo anterior, que siempre vamos a tener una, más B por U de K. ¿Vale? 2. Vamos a estimar la matriz de varianzas-covarianzas del error de predicción. A priori, que sería P de K, va a ser igual a A por P de K menos 1, la que teníamos en el periodo anterior, que siempre tendremos una en el periodo anterior, multiplicado por A, esto es A traspuesta o A. Es A traspuesta, esto es A traspuesta. Por A traspuesta más Q. Más Q. La matriz de varianzas-covarianzas de esto, de V de K. Más Q. Entonces, aquí tenemos, en la predicción a priori, tenemos
Por tanto, empezamos por aquí y tenemos lo que hacemos para el instante 1, si partimos del instante 0, para el instante 1, si partimos para el instante 0, ya tendríamos, porque todo lo conocemos, ya tendríamos la estimación a priori en el instante 1. ¿Por qué? Porque conocemos las matrices A, B, U de K para todo K, porque esto es nuestro control, que lo controlamos nosotros. Conocemos Q, que es constante, la matriz de varianzas, covarianzas de W, conocemos la matriz de varianzas, covarianzas de R y conocemos la matriz de distribución de las observaciones. Y tenemos las condiciones iniciales y las condiciones iniciales. Tenemos unas condiciones iniciales para las estimaciones. Tenemos unas condiciones iniciales de X sombrero 0 y de P sub 0, de la varianza del error. Condiciones iniciales que en principio pueden incluso ser arbitrarias, dependiendo, hay fórmulas para el cálculo de estas condiciones iniciales de la estimación, pero bueno, en principio pueden ser arbitrarias, ¿vale? Entonces, conociendo todo esto, ya tenemos x0, fijaos, para x1 tendríamos x1, a por x0 más b por u1, que lo conocemos, y esta matriz igual a por p de 0, que ya la tenemos, por at más q, que la tenemos. Entonces esta sería la predicción a priori. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? Pues aquí lo que nos falta es la segunda parte del filtro, que es la actualización y predicción a posteriori. Sí, como veis, aquí tendríamos 3, lo vamos a poner en blanco, 3 tendríamos K de K, aquí estaríamos para K igual a 1, tendríamos P de K, a priori, por C traspuesta, dividido, bueno, en muchos manuales viene así dividido, pero lo correcto sería ponerlo aquí, vamos a ponerlo así, por C, P de K, menos, es decir, la matriz de varianzas covarianzas del error a priori, por C traspuesta más R elevado a menos 1. ¿Vale? Elevado a menos 1. ¿Vale? Esta sería la actualización de K, la primera K que tendríamos, la actualización de la ganancia. ¿Vale? Con la actualización de la ganancia tendríamos lo que hemos visto aquí, la estimación a priori. Estamos actualizando. Entonces tendríamos la estimación a posteriori de x de k. Entonces 4 tendríamos que x con sombrero de k, lo ponemos sin nada, sería x de k, x con sombrero en el periodo anterior, no, perdón, en el periodo anterior no, a priori, estas son contemporáneas todas. Estas son contemporáneas, estas no, como he dicho antes, estas son contemporáneas. Son actualizaciones de lo que teníamos ya para el periodo K. Más K de K por I de K. Y este es el error. C por X con sombrero a priori de K. ¿Vale? Y una vez que tenemos 4, pues tenemos que actualizar 5. 5 que va a ser P de K a posteriori. La actualización de la matriz de varianzas covarianzas del error, que va a ser igual a I menos K de K por C por P menos K. Con lo cual ya tenemos cerrado el bucle. Ya tenemos cerrado el bucle porque, a ver que ponga este recuadro aquí.
tendríamos cerrado el bucle, el algoritmo. ¿Por qué? Porque aquí hemos calculado K de K, hemos revisado la estimación a priori y aquí hemos... ¿por qué hemos reestimado la estimación a priori? Porque hemos calculado un K de K óptimo y porque estamos utilizando la información de observación en el periodo K. Y aquí reestimamos a posteriori la matriz de varianzas-covarianzas del error. Con lo cual, con X barra de K y P de K, esto pasaría ya directamente a X... a la estimación a priori en el siguiente periodo, que en este caso sería 2. Esto sería en 1 y esto sería en 2. Y aquí tendríamos esto pasaría aquí, esto pasaría aquí y tendríamos X de K y P de K a priori. Lo revisaríamos en el periodo 2 conforme calculamos la nueva K y tenemos la nueva información en el periodo 2 y volveríamos a empezar para 3. Con lo cual esto sería un bucle que informáticamente en C, que luego vamos a hacer una simulación en C, gráfica, una simulación gráfica y de cálculo del filtro, esto es relativamente fácil de hacer. Esto se hace con bucles en cualquier programa. ¿Vale? Entonces, ese sería el proceso. Entonces, así esquemáticamente lo que tendríamos, el filtro de Kalman sería, si lo queremos hacer esquemáticamente, tendríamos lo siguiente. En un diagrama de flujos tendríamos, este sería la observación que entra en el periodo K, ¿vale? Lo ponemos aditivo. Aquí tendríamos el operador más menos. Entonces este pasaría aditivo. Entonces este pasaría aditivo y de K, ¿vale? Y de K. Cuando acabemos de dibujarlo se verá más claro la coincidencia de esto con esto que acabamos de ver. Y de K, vamos a poner esto un poco más rojo. Entonces tendríamos, esto se multiplicaría por K de K, ¿vale? En principio, esto se calcula con K de K y aquí tendríamos una salida, aquí tendríamos un más y un menos y aquí tendríamos la salida estimada, del vector de estado en el periodo K, ¿vale? Entonces, vamos a copiarlo y luego lo explicamos. Entonces, aquí tendríamos con el retardo, esto es un operador de retardo, lo multiplicaríamos por A, y esto pasaría sumando aquí. ¿Vale? Y aquí tendríamos esto es X a priori en K y entraría aquí restando. Vamos a poner esto mejor. Esto sería aquí, llegaría por aquí y aquí tendríamos el operador de retardo, ret. Aquí tendríamos A y aquí se incluiría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tendríamos? Por ejemplo, es muy sencillo de ver. Imaginemos que empezamos por aquí, tenemos X de K,
Entonces, tenemos x de k. Hay que calcular el siguiente. Entonces, aquí lo que tenemos es, si lo retardamos para el periodo siguiente, a por el operador de retardo y lo incluimos aquí. Esto sería, en principio, para la siguiente iteración, esto es x menos de k, que es esto mismo de aquí. Entonces, entra la nueva, para lo que es la actualización, ¿qué es lo que tendríamos? Entra i de k, sumando, entra x de menos k, restando, aquí tendríamos ya i de k, el error, i de k menos x menos de k, aquí, esto se multiplica por k de k y se le suma, es decir, aquí tendríamos esta parte y se le suma x de menos k, ¿vale? Y obtendríamos el siguiente x de k y así sucesivamente. Este sería en un diagrama lo que es el filtro de Kalman. El filtro de Kalman en el espacio de los estados. Muy bien, pues de esta forma, ya os digo, podríamos estimar la señal subyacente de una señal que observamos con ruido. Muy bien, pues vamos a pasar a ver una simulación de este filtro. Bien, yo creo que no lo vamos a ver ahora, lo vamos a hacer para un siguiente vídeo porque si no ya llevamos en torno a 45 minutos, se va a hacer excesivamente largo. El próximo vídeo veremos una simulación o varias simulaciones para obtener, aplicando el filtro de Kalman, de un proceso estocástico. De un proceso estocástico en el que veamos, es una realización de un proceso estocástico y vamos a observar la variable de estado que genera ese proceso estocástico, es decir, este sistema de aquí, la parte de aquí, este sistema. Vamos a observar esa realización, con un ruido, V de K. Ya el propio sistema ya lleva perturbación. Entonces lo vamos a observar con ruido. Entonces el objetivo del filtro de Kalman es, nosotros vamos a conocer solamente I de K, vamos a observar I de K, pues es reconstruir la señal X de K. Y como es una señal generada por nosotros vamos a saber realmente cuál es. En la práctica no vamos a saber nunca, pero para poderla comparar, ¿vale? Entonces vamos a tener tres señales. Vamos a tener la que observamos, la real, que no observaríamos en la práctica, y luego la estimación de cada una de ellas. Y vamos a ver que el filtro se acerca bastante a lo que es la señal que queremos detectar. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y como siempre os digo, si tenéis alguna pega, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Muchas gracias, hasta la próxima, gracias, adiós, chao.